Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Cuántos están alegres? Damos gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Amén. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios, a este lugar maravilloso donde adoramos al Señor. Amén. Casi siempre nosotros acostumbramos a decir la casa de Dios. Pero cuando ya abordamos lo que es la Biblia, nos damos cuenta que usted, yo, cada uno somos esa casa. Este solo es el lugar donde nosotros los reunimos para juntos adorar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de nuestro gran Dios. Así es que Pablo dice: vosotros sois casa viviente, templo y morada del Espíritu Santo. Tabernáculo le llama también. Vosotros sois tabernáculo del Dios viviente, dice. Es tan maravilloso, hermanos, saber que en un cuerpecito tan pequeño habita un Dios tan grande. Porque dice: vivo en ustedes y con ustedes. Jesús lo dijo cuando se refirió al Espíritu Santo: me voy a ir, pero les enviaré un consolador, y ese estará en vosotros y con vosotros, decía. O sea, cuando usted camine, el Espíritu Santo va ahí. Y por eso es que es tan maravilloso saber que tenemos a un Dios grande. ¿Hay alguien por primera vez en medio nuestro? Quisiéramos ver. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien aquí a este lado que esté por primera vez? Allá tenemos a alguien. Dios le bendiga. Aquí a este costado hay alguien que esté por primera vez. Nos sentimos muy privilegiados de que esté acá junto a nosotros para adorar el nombre del Señor. Seguro que Dios está mucho más contento, más alegre. Amén. Como dice nuestro pastor, el Señor honra a los que le honran. Y usted, al sacar un tiempo para venir y compartir con nosotros acá y adorar a nuestro Dios, usted está honrando a Dios. Y Dios le va a honrar grandemente. Amén. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, hermanos, por las oraciones que han elevado a favor de mi persona. Ustedes saben que ha sido un momento bastante difícil en términos de 2 años. Pues mi padre y mi madre pasaron a la presencia del Señor. Dios tomó la decisión de llevarlos ya a vivir con ellos, con Él allá, donde allá es mejor que acá, hermanos. No hay duda. Yo sé que ustedes no se quieren ir todavía, pero allá es mejor que acá. Allá no se necesita luz eléctrica porque la gloria del Cordero ilumina ese lugar. Allá es un lugar maravilloso y dice la Biblia que son calles de oro, mar de cristal. A usted que le gusta mucho el oro, allá está, encima va a caminar. Es un appetizer, hermano. Disfrútelo. Entonces, sí, gracias, hermanos, por sus oraciones. También me ha estado lloviendo un poco sobre mojado porque el enemigo quiso ahí quebrantarme de mi salud. Así es que aquí le pido que ore por mí mucho para que Dios me ayude a predicar la palabra y considero que va a ser el sermón más cortito de toda. Así es que por eso se pueden alegrar mejor, más todavía. Creo que va a ser muy corto el mensaje, si Dios así lo permite. Pero vamos a orar, pónganse de pie. Oramos a Dios que nos ayude y nos bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este maravilloso momento que nos das de poder estar aquí reunidos para adorarte, Señor, para glorificarte y para darte a ti la honra, la gloria y la alabanza. Señor, nos presentamos aquí para, oh Dios mío, poder, Señor, ahora escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos ministres, que nos edifiques, Señor, a través de tu palabra. Pues tu palabra es el propósito, Señor,
exhortar, edificar, Señor, y consolar también, Dios mío. Por lo tanto, tú conoces la condición de cada uno de los que estamos aquí y te pedimos que nos hables de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Reconozco mi total dependencia en ti, Señor, y sé que separado de ti nada puedo hacer, pero me apoyo en tu misericordia, en tu gracia, en tu providencia, Dios divino, para poderlo hacer en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos al capítulo 15 de Génesis y el versículo 6. Vamos a estar considerando ese pasaje al principio y luego vamos a ir a Romanos. Estaremos viendo dos porciones. Dos porciones de Romanos, de la Biblia. Capítulo 15 de Génesis y el versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Génesis es el primer libro de la Biblia, hermanos. Si usted quiere familiarizarse más, estamos dando clases. Bueno, ahorita ya no lleguen porque ya vamos por la mitad. Pero después, cuando se empiece de nuevo, entra con todo, amén. Así es que, pero ese es el primer libro de la Biblia, Génesis. Ya, hoy sí lo tenemos. Allá estaba viendo por allá que estaban ahí batallando, pero gracias al Señor que les dio la victoria. Amén. 15:6 de Génesis. Sí, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí la palabra del Señor? Lo leemos en voz fuerte todos, como un ejército. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos 3, 21. Vamos a leer algo de la escritura, hermano, para tener un panorama más claro de por qué, como dice una hermana por ahí, everything is connected. Todo está conectado. Amén. Dice capítulo 3 de Romanos y el versículo 21. Estamos ahí, ¿verdad? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica
por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Y se abre el capítulo 4 con una pregunta nuevamente y dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pregunta: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos quienes, los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Amén. Palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántos se alegran? Alégrese, ya leyó bastante la Biblia, por si no había leído toda la semana. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Ya se sentaron todos de todas maneras. Yo sé que están cansaditos, hermano, pero regáleme unos minutos más. Amén. Bueno, vamos a considerar lo que es, así un poco rápido, la justificación por la fe. No de una manera profunda, porque este tema es bastante profundo, pero vamos a hacer como dijo un escritor ahí, que cuando vamos al bosque podemos enfocarnos en todo el bosque o podemos enfocarnos solo en un árbol. Así es que hoy nos vamos a enfocar en todo el bosque, no solo en un árbol. Amén. Es decir, no solo en un versículo, sino vamos a ir tratando de ver cómo ahí aprendemos algo de la palabra. Uno de los principios fundamentales de la justicia es que los culpables deben ser condenados, pero también los inocentes deben de ser absueltos. Ese es un principio fundamental de la justicia, que los culpables deben ser condenados y los inocentes deben ser absueltos. Ahora, fíjese que en Proverbios hay un versículo que es 17:15 de Proverbios, dice lo siguiente: el que justifica al impío, dice, y el que condena al justo, ambos son igualmente, dice, igualmente abominación a Jehová. Mire que este término que se está usando ahí es extraído en el contexto de lo que se usa en las cortes.
en los juzgados, los jueces. Y aquí la escritura dice acerca de los jueces son los que dan eso de declarar libre a alguien o culpable. Entonces ellos dan esa resolución. Pero dice aquí que el que justifica al impío, o sea, todo el juez que condena al justo, pero que libera al malo, es abominación a Jehová. Usted ya sabe cómo son los jueces en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en mi país llevaban al pandillero que había matado y a los 3 días ya lo dejaban libre. Decían, no, este no ha hecho nada. Eso es abominación al Señor. Y ya cuando llega alguien y lo quiere poner en la línea, ya ellos empiezan a... Pero aquí nosotros vemos que uno de los propósitos de Pablo, cuando escribe a los romanos, cuando escribe la carta a los romanos, es enseñar las doctrinas fundamentales del evangelio. A la carta de los romanos algunos le han titulado lo que es la catedral de las doctrinas del evangelio, porque ahí, queridos hermanos, se habla mucho de las doctrinas del evangelio, como lo que es la salvación, la justificación, y otras doctrinas más, etcétera. También se nos dan instrucciones prácticas para lo que es la vida cristiana. Ahí podemos encontrar instrucciones muy prácticas para la vida cristiana. Pero entre estas doctrinas que se mencionan en la carta de los romanos, Pablo quiere que los cristianos se den cuenta que ellos, de una doctrina, la cual es la justificación. Y él quiere que ellos se den cuenta, queridos hermanos, de que han adquirido justificación gratuitamente. Yo sé que pensar en esto para nosotros que hemos sido formados en una enseñanza en donde se ha llevado mucho a la práctica lo que dijo Pablo, que vendrían hombres estableciendo doctrinas de ellos y poniéndosela a la gente como doctrinas de Dios. Yo lo he vivido en carne propia. Yo le puedo contar de esto y no terminamos ahora, porque yo nací en la iglesia y yo me crié en una iglesia que ellos decían: alma que pecare, esta morirá. Si usted se bautizaba y fallaba a Dios, usted ya quedaba sellado para irse al infierno. No hay reconcilio. Son los famosos apóstoles y profetas libres. Entonces ellos dicen: alma que pecare, esta morirá. Usted se bautizó y falló un día al Señor, usted ya queda condenado. Y a eso le van añadiendo muchas cosas más. Por ejemplo, me contaba alguien esta semana que dice que estaba conversando con una hermana que tenía su noviazgo ahí con un hermano de otra iglesia, de la misma, así, y dice que no se llegaron a casar, no concretaron eso por unas cosas que aparentemente ellos las tienen como doctrina. Imagínense qué clase de doctrina es esa, que dice que si la hermana usa zapatos con un taconcito así como este que tiene, ya no puede, no califica, exacto. Imagínense si ya viniera remanente fiel, sí, hermano, que el Señor la guarde. O si ya van a otras que son peores que nosotros. Porque queridos hermanos, hay cosas que los hombres se las han establecido. Y Pablo quiere establecer esta verdad en los romanos. Porque fíjense que aquí nosotros vemos que ahí en Roma había un grupo, los que se les llamaba los judaizantes. Ellos querían ponerle, queridos hermanos, a los que aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, les querían hacer una mezcla. Les decían: sí, eres salvo, pero tienes que guardar también esto. Y Pablo se da cuenta y él dice: yo les tengo que enseñar a estos qué es la justificación. Y aquí
es donde entra Él. Antes de continuar, debemos nosotros recordar que existen dos maneras de obtener las cosas. Usted tiene dos formas o dos posibilidades de obtener ciertas cosas. Una es sudando, trabajando mucho. Otro es que alguien sea bondadoso y se la regale. Algunas veces nosotros decimos: ay, siquiera mi jefe me regalara tal cosa. Bueno, tal vez ustedes no, yo sí, tal vez lo he dicho. Pero existen dos formas de obtener las cosas. Bien que usted se mate trabajando para obtenerlas, o bien que se las regalen. Entonces, pero a una sí la obtuvo. Si le tocó trabajar, fue por obra suya. Pero si se la regalaron, fue por pura gracia, fue un favor que le hicieron. Entonces ahí es donde nosotros vemos que existen esa forma. Y como le decía, uno de los propósitos de Pablo era enseñar a los cristianos acerca de esta doctrina de la justificación por la fe, para fortalecerlos ante los ataques de los judaizantes. Porque eso no es nuevo, hermano. Eso es normal. Y lo único que yo puedo percibir en el tiempo que me ha tocado vivir es que todo el que no lea la Biblia, a todo le va a decir que sí. Y no estoy diciendo una lectura así como usted agarra el Washington Post, que se va a las letras más grandes. ¿Y qué dijo ahora aquí? ¿Qué dijo? Ok, no, así no es. Yo estoy hablando de una lectura de la palabra del Señor, interesado en saber qué es lo que Dios le ha entregado a usted por medio de su Hijo Jesucristo, y está escrito acá. Si usted no lee, usted a todo le va a decir que sí. Y aunque suene tan convincente, porque afortunadamente o desafortunadamente, no sé realmente, hay gente que sabe transmitir las mentiras tal como si fueran verdades. En serio se lo digo. Hay quien tiene ese poder de saber transmitir ciertas mentiras, aunque se reciben, hay quienes las reciben como que fueran verdades. Es más, dicen que una mentira dicha 100 veces, la gente ya se la cree como una verdad. Y es aquí en donde nosotros, los hijos de Dios, debemos de saber distinguir qué es lo que la Biblia dice. A mí me encanta que me pongan como un poquito así, que me reten, y no personalmente, sino cuando escucho prédicas y digo yo: hey, eso me hace ir a la escritura. Yo digo, yo voy a ver qué es lo que este texto dice en su contexto cercano, y también irlo ampliando, porque la Biblia tiene su forma de estudiarla en cierto modo. Usted lee el pasaje, pero va a ver qué es lo que dice antes o después, y no solo el capítulo, se va a ir a todo el libro y después toda la Biblia, qué es lo que dice. Y de ahí es donde nosotros vamos aprendiendo. Pero vale la pena notar, volviendo acá, que Pablo, al explicar el evangelio a los romanos, le citó del Antiguo Testamento con más frecuencia que en todas sus otras cartas. En la carta de los romanos, Pablo citó más del Antiguo Testamento que en las otras 12 cartas. Imagínense tan importante que es saber cómo va conectado el Antiguo Testamento con el Nuevo y por qué. Ahora, nosotros vemos vamos a ver unos pasajes que nosotros ya leímos y veremos qué es lo que Dios nos quiere decir. Primero, ¿a quién es que Dios justifica? Ya lo leímos. ¿A quién? Vamos a Romanos en el capítulo 4 y el versículo 5. Dice: mas al que no obra, sino cree, aquel que justifica, ¿a quién? El que justifica al.
impío. O sea, nosotros ya tenemos un conflicto ahí. Ya si tratamos de conectar el proverbio que leímos, que dice que el que justifica al impío y condena al justo es abominación a Jehová, y aquí nos está diciendo que aquel que justifica al impío, ¿de quién está hablando Pablo ahí? Del Señor. Ahí dice que el Señor justifica al impío. Pero eso es lo maravilloso, que ahora que nosotros nos damos cuenta que tenemos las buenas nuevas de salvación, nos venimos a dar cuenta, queridos hermanos, que dice que más al que no obra sino cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es el problema que resuelve el evangelio, queridos hermanos, que Dios envió a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y se hizo carne, se hizo hombre y cumplió perfectamente la ley de Dios a su totalidad, y todo el castigo vino a caer sobre él. Entonces la demanda que había en el cielo por alguien que cumpliera la ley a perfección, solamente la podía llenar el Señor Jesucristo. Y entonces él dijo, bueno, como mi demanda es esta, el único que cumple esta demanda es mi hijo. Y entonces ahí es donde el profeta Isaías lo vio mejor, que dijo que el pecado de todos nosotros fue sobre él. Y por nosotros, el que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros recibiésemos la justicia de él. Entonces ahora nosotros vemos que todo el pecado que teníamos pasó a Cristo. Y él dijo, bueno, por ustedes yo me he hecho pecado, y ahora mi justicia yo se las doy. O sea, es tan fácil. Nosotros venimos a Cristo y le damos. A veces usted viene al Señor y le dice, te entrego todo lo que tengo, Señor. Y Dios dice, si todo lo que tiene, supiera qué es lo que tienes tú. Porque lo único que traíamos era pecado. Y le decía, aquí están todos mis pecados, Jesús. ¿Y cuál es lo que tú me das? Y él decía, aquí está mi justicia, aquí está mi perdón, aquí está mi favor, aquí está mi gracia. Tú me das tu pecado y yo te doy mi favor, yo te doy mi justificación, yo te doy mi perdón. Y así es como se resuelve el problema. Jesucristo, Él vino, queridos hermanos, para eso. Entonces, y cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, y pagó por nuestras transgresiones, muriendo allá en la cruz del Calvario. Yo por eso creo firmemente que cuando Cristo estaba muriendo, Él no estaba jugando. Y Él sabía que cada gota de sangre, como dice el corito, cada gota que derramaba era mancha que me quitaba, y mis pecados se limpiaba de mi pobre corazón, de mi alma. Él no estaba jugando, que ahora te limpio y de ahí ve tú. Él continúa haciendo la obra a través de su Espíritu Santo. Obviamente el que ha nacido de nuevo, óigalo bien, grábeselo, el que ha nacido de nuevo nunca está pensando en volver atrás. No estoy diciendo el que está sentado en remanente fiel, el que ha nacido de nuevo. Porque en la iglesia hay de todo tipo de gente. Gente que viene por ver que haya, por ver si le hace caso la hermana o el hermano, qué sé yo. Gente que viene por si le sacan dinero a otro. Hay un montón de gente así. Gente que viene porque lo traen amenazado. Ya, le dicen, si no vas. Ya lo dijo allá el hermano, yo no lo dije. Entonces,
Pero así es. Pero el que ha nacido de nuevo, hay un versículo, ahorita se me escapa, casi viene, pero no. Pero dice que el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene la esperanza gloriosa de la salvación, ese no está pensando en ser impío. Ese está pensando en ser cada día más santo para Dios y conocer más a Dios día a día. Está, como dice la escritura, como la luz de la aurora. Ahí está, mire, Primera de Juan, creo, ¿sí? Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces, pero le repito, esto es todo el que ha nacido de nuevo. Y yo no sé si usted ya nació de nuevo. Eso a mí no me consta. Eso solo lo sabe Dios y usted, creo, en cierto modo. Porque por ahí dicen que ni nosotros mismos nos conocemos. Ya. Entonces, pero usted sabe cómo vivió este día. Por ejemplo, usted sabe bien, se levantó a las 5, a las 6. ¿Y cuál fue el primer pensamiento que le vino? O su acción. ¿Se tiró de rodillas rápido a darle gracias al Señor? ¿O empezó a buscar pleito? ¿O empezó a querer leer la palabra de Dios? ¿O a decirle, Señor, ayúdame porque voy para ese mundo y allá afuera, Señor, hay de todo tipo de situaciones, pruebas, luchas, tentaciones? Se peca con oír, con hablar, con ver, con pensar. Pero ayúdame, porque necesito cada día ir pareciéndome más a ti. Ahora, nosotros vemos que todo el que ha nacido de nuevo, su anhelo es parecerse más a Dios. Eso es todo. Y acá dice, sobre la base de esa obra de redención que Jesús hizo, ahora Dios nos ofrece en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados. Él nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Y aparte nos da, y además nos da el regalo de la vida eterna. Mire, hermano, hay quienes piensan que la vida eterna la van a tener hasta que lleguen al cielo. La Biblia dice algo diferente. La Biblia dice que nosotros, cuando recibimos a Cristo, ya tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros, al venir a Cristo, Dios nos dio vida eterna. Nos dio el regalo de nuestra salvación. Y Dios no está jugando que te la doy y te la quito. Está en ti. Está en ti, pero como le vuelvo y le repito, no es porque me quede trabado, sino porque la ley de la repetición es un buen punto pedagógico para que se le grabe. Entonces, ahí nosotros vemos que realmente el Señor dice, yo te he dado la salvación. Tú tienes que cuidar de vivir al nivel y a la demanda que esta salvación amerita. No es algo sencillo, es una salvación tan grande, tan grande. Entonces, aquí nosotros vemos que dice, Él pagó por nuestras transgresiones y murió por nosotros ahí en la cruz. Es decir, que Dios o el Hijo de Dios satisfizo plenamente la demanda de la justicia de Dios en nuestro lugar. Alguien ya pagó. Alguien ya pagó por usted y por mí. Usted no viene aquí para pagar. Usted viene aquí, o debería de venir, porque está agradecido con Dios y decirle lo menos que o lo más que puedo hacer yo. ¿O cómo es? Lo menos, lo más.
lo que debería de hacer cada día, ahí me confundí, pero lo que debería hacer cada día es venir aquí, adorarle a Él, agradecido porque Él me ha hecho una nueva criatura, porque Él me ha dado perdón de mis pecados, porque Él me ha dado salvación y vida eterna. Hay quienes hacen cuantas cosas por ganar el favor de Dios, y Dios dice: eso no es así. Yo te justifiqué aun cuando tú eras impío. Porque ahora no sé si usted lo va a entender. Tal vez su mente le juegue un papel, algo mal ahí cuando escuchó eso de impío. Pero si Dios llama a alguien cuando es impío, ¿qué trae para darle? Nada, solo pecado, solo todo lo malo. Pero en esa condición de impío, Dios lo llama y le dice: aun que eres impío, yo te llamo. Aquí voy a hacer un cambio, lo que se le llama la metamorfosis. Un cambio que pasa. No sé cómo sucede, pero sí sé que hay frutos de alguien que ha cambiado. El Señor le dijo a Nicodemo: mira, el viento sopla y nadie sabe, pero sí vemos que ese sonido sí hace cambios. Que si encuentra una paginita o un papelito por aquí, lo cambia de un lado para otro. Así es también el que es nacido del Espíritu, que muchas veces, querido hermano, se ve el cambio. Y usted dice: ese hermano era tremendo borracho, pero aquí está ahora porque vino el Espíritu Santo y lo cambió, lo transformó, lo limpió, lo lavó y lo ha hecho nueva criatura. Usted era buena pieza, hermano, antes. Sobre la base de esa obra de redención, ahora Dios ofrece lo que es el perdón y también la redención de todos nuestros pecados. Y dice que es únicamente un regalo de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Es todo lo que Dios pide, fe. Para ser salvo es todo lo que necesita. No es fe más, fe y esto, fe y lo otro. Nosotros le añadimos muchas cosas. Si viene alguien a usted y le pregunta: ¿y cómo puedo ser salvo? ¿Qué usted le diría? Ahorita ya con esto que le dije, ya usted tiene mucha respuesta. Pero muchas veces nosotros le decimos: mira, acepta a Cristo y deja esto, aquello y lo otro. Y aquel dice: aquel dejó por alto lo de aceptar a Cristo y se puso a pensar en lo que tenía que ir dejando. Y aquel dice: dejar todo esto no es fácil. Pero Dios le pide fe primero. Es la fe. Dice Romanos 3:21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de ¿en quién? Ahí está. La fe en Jesucristo. Es todo lo que Dios le pide a usted y a mí. Si usted vino al Evangelio pensando que porque tenía fe, pero por otras cosas más Dios lo aceptó, no. Dios lo acepta a usted tal como usted es, y solo porque usted deposita la confianza en Él. Esto es liberador, hermano. Esto te libera cuando tú empiezas a descansar en la salvación que Dios te ha dado por la fe. Algunos cristianos todavía, si les preguntamos: ¿y usted es salvo? Pues no sé, ahí dicen que soy salvo, pero yo no sé, dicen. Si a mí me preguntan: ¿soy salvo? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque he puesto mi confianza en la muerte expiatoria de aquel que dijo: consumado es.
está terminado. Por lo que dice el pastor, no. Por lo que dice Ismael, no. Por lo que dice hermano Héctor, no. Por lo que dicen los demás hermanos, no. Por lo que dice la Escritura, que si pongo la confianza, la fe en el Hijo de Dios, soy salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le dijo el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo. Usted es salvo porque creyó al Señor Jesucristo. Después es que Dios, a través de su palabra, va obrando cosas, hermano, en dejar esto, dejarlo aquello, lo uno y lo otro. Y cada día va cambiando más. Pero de prima a primera, Dios le da salvación. ¿O estoy equivocado? Si usted cree que estoy equivocado, siéntese conmigo y me disipula a través de la Biblia. Me siento con usted y me enseña y me dice: mire, hermano Ismael, aquí dice que también no es solo. Nos sentamos, pero esto es por fe. Y Dios, hermano, yo dije que iba a predicar poquito y de pena voy a introducción. Entonces, pero Dios justifica al impío por medio de la fe. Y Pablo quiere que nosotros entendamos esta enseñanza. Y por eso, el primero a quien Dios justifica siendo un pecador, ¿a quién es? El primero a quien Dios justifica siendo un pecador, ¿a quién fue? La Biblia nos lo dice ahí. Mire, en Génesis, exactamente lo que leímos, al primer hombre que Dios justifica por la fe, siendo impío, no era cristiano. Recuerde que en el capítulo 12 de Génesis, Dios ¿qué? Llama a Abraham. En el capítulo 15, Dios hace un pacto con él. En el capítulo 17, Dios le da la circuncisión como sello, como marca. Pero en el capítulo 12, Él lo llama ¿de dónde? De un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y ese lugar era un lugar idólatra. Abraham era idólatra. Pero Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela. Solo escucha mi voz. Solo sigue mi voz. Sigue mi llamado. Y yo, le dice, te voy a justificar. Te voy a hacer padre de multitudes, le dice. Y allí es donde dice, mire, allí es donde entra este versículo. Y creyó a Jehová, refiriéndose a Abraham. Creyó y le fue contado por... Y allí es donde empieza. Dios le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le empieza, queridos hermanos, a decir, pero el primero que Dios justifica fue a Abraham. Y allí es donde nosotros vemos lo que es el trabajo que Dios estaba haciendo. Justificación es que Dios declara inocente al pecador que cree en el sacrificio de su Hijo. Justificación, se lo repito, es que Dios declara inocente al pecador que cree en el sacrificio de su Hijo. Es decir, lo absuelve de culpa, lo libera y lo libra de la condenación eterna. Veamos lo que dice en el capítulo 4 de Romanos. En este capítulo, Pablo está lidiando con un problema de los judíos, con los judíos. El problema es que los judíos pensaban que tenían todos sus problemas resueltos con la justicia de Dios. O sea, ellos se creían lo mejor ante Dios por unas razones.
por el simple hecho de ser judíos, porque eran descendientes de Abraham, y ellos pensaban que de la manera siguiente, ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. También decían: nosotros somos la nación escogida de Dios. Nosotros tenemos, decían, la ley que se nos fue dada ya en el monte. Nosotros tenemos la circuncisión en nuestro cuerpo, decían, como señal de un pacto. Dios no nos puede condenar, decían, porque nosotros somos judíos, decía, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos la nación escogida, tenemos la ley y tenemos la circuncisión. No nos puede mandar al infierno. Somos hijos de Abraham. Y recuerdan cuando el Señor Jesús en el capítulo 8, verso 31 en adelante, por ahí, ellos se enfrentan a Jesús y le dicen, Jesús les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, les dice. Y aquellos se asustan y le dice: descendientes de Abraham somos. ¿Cómo dices tú? Somos hijos del diablo, le dice. Y Jesús le dice: no, le dice, eso que sean descendientes de Abraham. Porque ellos estaban queriendo ponerse en una posición de que por ser ellos, queridos hermanos, circuncidados, por tener la ley, por haber recibido ese gran honor de ser la nación escogida, ellos creían que ya tenían la salvación. Y decían: no, somos descendientes de Abraham. Y aquí es donde entra el capítulo 4 de Romanos con una pregunta, en donde Pablo les quiere presentar a los romanos esto. Acá miren, en el capítulo 4 de Romanos le entra así, de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Le dice. No sé si ahí dice, miren, léalo. Es una pregunta con la que empieza el capítulo. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne, le dice. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ante Dios nadie va a salir, queridos hermanos, como dicen, en caballito blanco, pues Él lo encierra todo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos habían pecado. Y Abraham dice que, acá dice que Abraham, si se podía gloriar, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. O sea, ante Dios no le servía nada de lo que él pudiera tener en sí mismo. O sea, que a Dios no le impresionaba su buen caminar de Abraham antes de haber tenido el encuentro con él. A Dios no le impresiona nada de lo bueno que pueda hacer el hombre si no tiene a Cristo Jesús en su corazón y está bajo condenación. Si no tiene a Cristo en su corazón, aunque regale millones a las fundaciones de ayuda, a los orfanatos, a los centros donde se manda dinero para ayudar a los enfermos, aunque se haga cuantas cosas, pero eso no ayuda para llegar al cielo. Lo único que aquí nos da libre acceso al cielo es decirle: Señor, soy pecador y no tengo de nada de que gloriarme en mi carne, aunque haga muchas cosas buenas, pero sé que tengo una enfermedad y se llama pecado y solo tú lo puedes sanar. Y humillarse y venir a Dios y decirle: sáname de ese pecado. Y aquí es donde Pablo usa a Abraham como ejemplo. Entonces, los judíos pensaban que si había un hombre justo sobre la tierra, ese era Abraham. Ellos pensaban de esa forma. Y ahí es donde empieza aquí. Y le dice acá de nuevo en el 3. Porque ¿qué dice la escritura? Mire, Pablo
¿Cómo le dice? No le dice, ¿qué es lo que digo yo? No, es que yo soy el que digo esto, podría haber dicho Pablo. Pero él no entra de esa forma, le dice, no, ¿qué dice la Escritura? Esa es una buena pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer cada vez que nos cuestionan, cada vez que nos tratan de hacer sentir, queridos hermanos, culpable, cada vez que nos tratan, queridos hermanos, de querer como ver de menos, como hacer, qué sé yo, un daño. Hay que hacerse esta pregunta: ¿qué dice la Escritura? Está bien, te escucho por respeto, pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a la Biblia. Y las iglesias que son bíblicas, el diablo no las va a hacer pedazos, hermano. Los miembros de las iglesias que leen la Biblia, aunque vengan vientos, tempestades, falsas doctrinas, falsos apóstoles y todo tipo de artimaña del mal, aunque venga lo que venga, ellos se permanecen firmes y dicen: ¿qué dice la Escritura? Como decía Cristo cuando fue tentado allá por Satanás: escrito está, Satanás le decía. Escrito está, le decía. Escrito está. Nunca decía yo pienso, yo creo. Escrito está. Y Pablo dice: ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver qué dice. Y aquí es donde dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es todo lo que hizo, creer. Ahora, en el proceso de creer no quiere decir que la duda no lo va a golpear. La duda llega. Abraham lo vivió. Dudó cuando le dijo: mira, de ti voy a sacar una gran nación, pero déjame decirte, le dijo, que solo tienes que creer. Así es que el ejemplo que usa aquí Abraham, Pablo, es Abraham que simplemente le tuvo que creer a Dios para ser justificado. Así es que eso es muy maravilloso. El versículo 4 dice: porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hace una comparación. ¿Alguna vez usted ha llegado después del fin de semana del cheque y le ha dicho al jefe: gracias, jefe, por este cheque, qué maravilloso? Sí, le dice gracias por cortesía, pero usted dentro de sí le dice: si no me pagas te demando. ¿Sí o no? Si no lo ha dicho, pero lo piensa. Si no me paga, lo demando. ¿Por qué? Porque está aplicando lo que dice el versículo 4. Al que trabaja no se le cuenta el salario como regalo, como gracia, sino como deuda. O sea, a usted le dan ese cheque porque se lo deben, se lo ha ganado. Pero en el 5 nos dice, en el 5, mas al que no trabaja, sino que solamente ¿qué? Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está. O sea, hay unos que trabajan queriendo ganarse el favor de Dios, y hay otros que descansan por fe. Y usted es salvo, hermano, sí, pero usted no va de rodillas allá a México y ya está hecha sangre. No, no necesito eso. Usted no se está quemando las manos ahí con candelas y contando pelotitas con el escapulario, camándula, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Rosario. Entonces, y le dice: no, esos evangélicos no hacen nada. Claro, si nosotros es por la fe que hemos sido salvos. No necesitamos ir a ver al negro de Quipula, a la Suyapa, creo que es de Honduras, right? O qué sé yo, de otro lado. Pero nosotros solo venimos aquí y le decimos: gracias, Señor, porque nos has perdonado tanto. Así como Abraham, que era impío, pero tú lo llamaste y lo justificaste simplemente por creer, y ahora él vino a ser el padre de la fe. Y en el 6, otro ejemplo, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras diciendo, mire qué bendición lo que dice ahí, bienaventurados ¿qué? Aquellos, en el verso 6, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David se siente libre y diciendo, oh wow, qué lindo es. Y usted sabe cuándo está, ¿por qué es que escribió eso? Después de que el Señor lo perdonó porque le había quitado la mujer a Urías. Ahí es cuando, porque le tocaba muerte. La Biblia dice, alma que pecaba, le tocaba muerte. Por cuanto todos habían pecado, la paga del pecado es la misma muerte. Pero David viene, después de que había pecado, él dijo, pequé contra Jehová. Y el Señor envió al profeta y le dijo, sí, pero el Señor te ha perdonado. Y él ahí saca el salmo y dice, bienaventurado el varón, aquel cuyas transgresiones le han sido perdonadas. Y él se deleita alabando al Señor. Y ustedes lo mismo deberían de hacer, diciéndole, bienaventurado porque tú me perdonaste. Era borracho, pecador y todos los males traía, pero el Señor me ha perdonado, hermanos. Y Pablo dice más adelante, no hay argumento ni juicio contra mí. Para los que creemos en Cristo ya no hay condenación. Así es que siéntanse dichosos, libres, afortunados, bendecidos, porque vuestros pecados fueron borrados y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo tengo la fe de que tú y yo, al sonar la trompeta, vamos a volar al cielo. Y allá quizás no lo sé, pero tal vez vamos a decir, llegamos, hermano. Por poco sentía que mis pies se resbalaban, pero coronamos la carrera, amén. Llegamos. Y allá no habrá más llanto, no más dolor. Todo será gozo y paz y tranquilidad. Bienaventurados aquellos que han sido perdonados. ¿Cuántos perdonados hay en este lugar? Levante la mano los perdonados y póngase de pie en esta hora. Y vamos a darle gracias al Señor por el perdón que nos ha dado. Gracias, Señor. Ore ahí al Señor y dígale gracias, Señor.